Soy Vidal Llerenas, he sido diputado, alcalde y bueno, militante de Morena. Es un momento complicado, hay presiones inflacionarias en el mundo, parte como resultado de los programas contracíclicos, pues que tuvieron partes buenas, pero también pudieron haber contribuido a esto. La guerra en Ucrania, la guerra en Rusia, claro que tiene efectos en los energéticos, en los granos, etcétera, y algunos otros factores, ¿no? Como que China tiene rebotes de COVID, etcétera. Sí está creando una inestabilidad financiera, está creando presiones inflacionarias, no se sabe de qué tamaño, es probable que ya hayan llegado a su límite y comiencen a bajar, pero no necesariamente, entonces habrá subidas de los tipos de interés, etcétera, que van a generar problemas de crecimiento, ¿no? Y en algunos países, pues los podría poner en riesgo, ¿no? México, pues obviamente no es ajeno a esto, es un país globalizado, es uno de los países que más comercia pues, en el mundo, entonces tiene impactos, la inflación se ha controlado, el gobierno ha hecho un programa que me parece correcto porque se enfoca sobre todo en los precios más básicos, ¿no? Es decir, control de la inflación en general vendrá con esto, pero vendrá sobre todo con la intervención del Banco de México, pero este tipo de intervenciones son las que ayudan a que el efecto inflacionario pues, sea menor en las personas de menores ingresos, que no van a tener incrementos muy altos en los básicos. Y el otro anclaje pues es los energéticos, ¿no? Es decir, el precio de los energéticos ha subido mucho menos que en otros países del mundo y también contribuye a anclar la inflación. Dado que hay varias cosas como finanzas públicas sanas, como hay estos programas del gobierno, como está el anclaje energético, sí ha habido menos inflación. Hay un banco central creíble también que ya ha reaccionado con los tipos de interés y entonces pues se espera que estemos llegando ya a los límites de esto, ¿no? Claro que hay muchas variables globales también, ¿no? Y esas variables globales, pues hay que sortearlas y no dependen de nosotros, pero lo que se puede hacer está haciendo esto de también quitar aranceles a productos alimenticios de manera temporal, es una medida también adecuada. Pues ese sería, creo yo, el riesgo, evitar que un producto que sea muy importante, que no tenga sustituto, sea o producido en México, que eso está sucediendo también, porque dentro del programa del presidente se incluye producir más granos básicos, pero también sí poderlos importar. Hay granos que claramente importamos, como pues el frijol, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos mecanismos de mayor comercio, sí nos puede ser. Sí, estamos al riesgo que pasen esas cosas, pero sí se están tomando medidas. Y ahora, bueno, se toman medidas y se ve lo importante que es, sobre todo, pues en granos y en productos básicos, digamos, ¿no? Otros los podrás importar, pero o podrán ser sustituidos por otro producto, o bueno, o no importa que no se consuman, pero hay una serie de productos que sí, y en eso consiste pues no sé si la autosuficiencia, pero sí la soberanía alimentaria, es decir, en poder tener provisiones adecuadas de los productos que son más consumidos. La ciudad desarrolla, y hay que creo yo, seguir en el sentido el tema de recuperación, porque además las ciudades sí están presentando problemas en el mundo en términos de que no todo el mundo está regresando a trabajar a los mismos lugares, están cambiando esquemas, por ejemplo, sobre las oficinas. Es decir, hay una serie de ajustes económicos que es necesario profundizar para que la recuperación sea muy rápida. Si uno ve datos de empleo y económicos, todavía hay un margen de oportunidad importante en todo el sector servicios. Se dice que la economía puede crecer más de lo que se pronosticó porque todavía no están todos los restaurantes, todavía no están todos los etcétera. Entonces, en la medida que aceleremos eso, el turismo, varias cosas que la ciudad son importantes, ¿no? Las convenciones, muchas cosas que se realizan en la ciudad, la recuperación será más rápida, ¿no? Es un poco el problema que estamos, ¿no? Es decir, por un lado, vienes de un problema económico generado por el COVID, en donde evidentemente hubo una caída en el crecimiento.
estabas recuperando en el mundo el crecimiento y ahora viene temas como la inflación, como la guerra, la invasión pues, de Rusia a Ucrania, y entonces eso está pues siendo un peligro para el crecimiento, ¿no? Es complicado porque efectivamente fueron planeados, bueno, fueron hechos para eso. La situación obviamente rebasó. Yo me acuerdo cuando estábamos en esos programas, decían, bueno, pues es que los 3 meses después que se acabe la pandemia, ¿cuál, no? La pandemia duró 2 años, ¿no? Entonces, efectivamente, se han establecido una serie de programas que algunos se tienen que mantener, se mantienen, otros sí se podrían retirar y otros pueden cambiar por otros programas, ¿no? Pero sí, justo la ciudad está en un momento de recuperar esto. La jefa de gobierno de la ciudad tiene un plan, hay un plan de recuperación muy de la mano con actores económicos claves del sector privado, pues que son pues, los que pueden generar los empleos y bueno, creo que la ciudad va bien, pero sí creo que sí es importante la intervención pública para acelerar esto, ¿no? Son formas de reactivar la economía por la inversión que se están haciendo en el trolebús elevado y otro tipo de acciones. Pero sí, claro, en la medida que tú tengas movilidad, y de hecho es lo que está sucediendo, la ciudad está regresando a los niveles de movilidad normales, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que ya se tienen que acelerar medidas de movilidad, ¿no? Por suerte se ha hecho la tarea, ya se va a emplear el sistema Ecobici, que es algo importante para la movilidad. Se está concluyendo opciones de Metrobús, de trolebús, etcétera. Entonces creo que eso va por el camino correcto. Parte es parte de la política, parte es parte, digamos, de las transformaciones en realidad que se están realizando, y bueno, ahí es importante, pues, tener un debate más en términos de política pública, pues, ¿no? De poder ver qué se está haciendo el país, qué se está haciendo en la ciudad, tratar por momentos de despolitizar los debates y poder ir viendo qué es lo que se está haciendo bien. Está bien, la disputa política es importante. Es un momento de cambio también. Creo que ahí poco está el tema, digamos. Bueno, ahí es una transformación muy grande y entonces eso genera estos debates. Ahora sí, creo que en temas específicos sí habríamos que irnos a poder discutir cosas como esto de la inflación. Por ejemplo, esto del plan, yo creo que el plan fue, pues en general, bien recibido, ¿no? Porque el plan de inflacionario fue adecuado, no hay control de precios, por ejemplo, ¿no? Hay un acuerdo con el empresariado, se hace solo en productos muy básicos, ¿no? Entonces, pues se llegó a algo que en general fue muy razonable para hacerlo, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de algo que no fue politizado y que muestra cómo podemos ir haciendo política pública, además, claro, de los debates políticos que tienen su razón de ser, están bien, pero creo que habría que tener como de los dos, ¿no? Y pasa pues porque hay grandes proyectos, pues, ¿no? Antes no teníamos esto, teníamos cosas más pequeñas, pues, ¿no? Donde se pulverizaba un poco la acción del gobierno y entonces, pues es normal que grandes proyectos generen grandes polémicas, pues, ¿no? Ahora lo importante es pues seguir discutiendo, por ejemplo, bueno, ya está el aeropuerto, todo este tipo de cosas de cómo se va a aprovechar mejor todo este tema de que el transporte de carga, los charters se usa el aeropuerto, bueno, ya es una manera de cómo ir aprovechando algo que ya se tiene y que esto siga teniendo beneficios. Y bueno, ya se está viendo, es decir, ante los problemas, que es evidente que tiene los tiene desde hace mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, ya, el transporte de cargas, el charter se puede. Seguramente hay todo un mercado de aviación de bajo costo, como hay en Estados Unidos, que también, etcétera. ¿No? Un poco esto es un activo que ya tienes y que, pues como cualquier activo, te va a ir dando más beneficios en la medida que lo vas aprovechando, ¿no? Falta, sí, concluir vías de comunicación que cuando se concluyan va a facilitar también su uso. Hay una oportunidad de empleo. Eso ha sucedido en lugares donde se generan aeropuertos en esas zonas, ¿no? Yo ponía en mi artículo los aeropuertos de Londres. Hay 3 aeropuertos en Londres. Aparte del principal, que es, si no recuerdo mal, Heathrow, Gatwick, Stansted y Luton son 3 aeropuertos que están básicamente a la misma distancia, casi a la misma distancia del centro de la ciudad que el de Santa Lucía, y que se fueron aprovechando de distintas maneras, pues, ¿no? Y que en efecto fueron generando desarrollo. Parte de estas zonas eran zonas
o son zonas más marginadas de Londres, en donde sí se generan oportunidades laborales, ¿no? Por ejemplo, a ver, en estas zonas se hicieron esas famosas unidades habitacionales que nadie habita, porque eran demasiado lejos. Bueno, ahí puede generarse un polo de desarrollo en donde se utilicen esas unidades habitacionales, porque el aeropuerto genera. El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los grandes generadores de empleo de la ciudad. Generará más o menos unos 125,000 empleos, ¿no? O sea, los aeropuertos generan empleo, entonces puede detonar el empleo también, ¿no? Eso es lo que va a pasar, eso es parte de lo que tendrás, ¿no? Es decir, será un aeropuerto donde habrá carga, será un aeropuerto donde tendrá más actividad militar y de seguridad, es un aeropuerto que tendrá más actividad, digamos, en vuelos turísticos, y que efectivamente se va a convertir en un seguramente toda la región, Puebla, Pachuca, tendrá también impacto, ¿no? Son proyectos vistos hacia el sur, ese es el otro cambio, digamos, ¿no? O sea, lo natural es que tú hagas proyectos pues en el centro, Bajío, occidente, donde hay más actividad económica, pero si no la realizas hacia el sur, pues nunca va a haber esa actividad económica, ¿no? Los estados del sur crecen por lo mismo, ¿no? Tabasco, pues porque ahí se están realizando las actividades, ¿no? Bueno, lo de refinería será pronto, ¿no? En cuanto se realice la refinería, y será, pues sí, un motor de desarrollo importante en esa zona. El tren transísmico hay que terminarlo y luego hay que gestionarlo también, un poco como pasa con el aeropuerto, ¿no? Es decir, una vez que ya están las condiciones de infraestructura, pues hay que buscar cuáles son las conexiones. En realidad lo que sucede y México es muy competitivo en términos de transportar mercancías a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene puertos saturados. Hay un problema de desinversión en Estados Unidos en los puertos. Entonces, es viable este tipo de proyectos porque pueden usar el país para transportar y eventualmente llegar por tierra hacia los Estados Unidos. Por eso México es una potencia en autos, porque tú puedes producir un auto en México y no necesitas un puerto en los Estados Unidos. Entonces, estos proyectos logísticos sí pueden tener un impacto importante, ¿no? En zonas, como decimos, pues que no están, ¿no? Porque a ver, las ventajas del TLC y de la integración son buenas, pero ya no crecen porque ya se dieron ahí, ¿no? En Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Silao. Lo importante es que se generen en el sur también. Esta es una ciudad que ha encontrado soluciones, ¿no? Más que otras urbes, digamos, en contextos socioeconómicos parecidos, digamos, ¿no? Es una ciudad con más soluciones que Río, que Sao Paulo, o que otras grandes urbes, digamos, ¿no? Del sur global, por así llamarlo. Se ha avanzado en el tema de movilidad de manera importante con soluciones nuevas, como el Metrobús, como estos teleféricos, etcétera. El tema de las bicicletas, por ejemplo. Yo creo que el sistema ciclista de la ciudad en cuanto a préstamos de bicicletas es casi único. Yo no estoy seguro, pero podría ser más grande. Si no es el más grande, pues el segundo más grande, ¿no? Es decir, la ciudad es una ciudad que ha ido avanzando, tiene problemas serios, claro, porque es una urbe inmensa, ¿no? Pero creo que es una ciudad que va encontrando soluciones, ¿no? En el tema del agua, que preocupa, por ejemplo, la ciudad ha estado avanzando mucho en los últimos años en el tema de colectar lluvia en casas, ¿no? En una ciudad donde llueve pues, la mitad de los días del año, la colecta no es algo, digamos, no es como una curiosidad, no es alguna contribución al ambiente, no, puede ser una solución. Entonces es una ciudad bien manejada. Los índices de seguridad han mejorado, número por número, ¿no? Porque además sí se están midiendo. Y además se están midiendo los delitos que sí se denuncian. O sea, si te roban un coche, lo denuncias. Si hay una lesión por arma de fuego, ¿no? Entonces, estos delitos sí denunciados sí están bajando, ¿no? Entonces, es una ciudad que va mejorando y, por supuesto, sigue teniendo retos enormes. Hola, ¿qué tal? Soy Vidal Llerenas. Quiero invitarlos a todos a ver la 4TV, debates muy interesantes, información en torno a lo que está pasando en el país.